Estamos de regreso a Un Punto y Contrapunto. La tarde de ayer, Jorge Ramos, el periodista, fue retenido por Nicolás Maduro tras una frustrada entrevista. A Ramos le quitaron su equipo de trabajo y lo expulsaron de Venezuela. Esta mañana el presidente dijo que se solidarizaba con el periodista mexicano, y el presidente es López Obrador, pero que la postura de nuestro país respecto a la crisis venezolana no cambiará. ¿Debe México desconocer a Nicolás Maduro? Estamos llevando al extremo la política de no intervención. Veamos el contexto. ¿Quiénes somos nosotros para entrometernos y juzgar sobre lo que sucede en otro país? Aunque el mandatario expresó su solidaridad con el periodista mexicano Jorge Ramos, se rehusó a hablar sobre un asunto que dijo está muy polarizado. López Obrador se dijo partidario de la libertad de expresión y el ejercicio libre del periodismo en México y en el mundo, y reiteró la postura de su gobierno. A nadie nos gusta que nuestros vecinos o quienes viven en la colonia se metan en los asuntos de nuestras familias, que se metan a nuestras casas. Volvió a solicitar a las partes en conflicto dialogar en Venezuela, aunque respaldó la protesta del canciller Marcelo Ebrard. Este lunes, Ramos fue retenido por el equipo de Nicolás Maduro luego de que este suspendiera una entrevista. Ramos narró que hablaron sobre la falta de democracia, tortura, prisioneros políticos y que incluso le preguntó cómo debía llamarlo, si presidente o dictador, pero que al mostrarle un video de 3 muchachos comiendo de un camión de la basura, el venezolano frenó la entrevista. El periodista detalló que él y su equipo fueron retenidos contra su voluntad más de 2 horas y les confiscaron las cámaras, tarjetas de video y teléfonos celulares. Esta mañana fueron expulsados de Venezuela luego de ser custodiados durante toda la noche y en el trayecto al aeropuerto por el Servicio de Inteligencia venezolano. Personal de la Embajada de México en ese país se trasladó al hotel donde, además de Ramos Ábalos, estaban los mexicanos Martín Guzmán Unroy y Pedro Said Ultreras. El gobierno de México solicitó a Venezuela devolver el equipo y materiales a Ramos y a sus colaboradores. Aunque les prometieron restituir su equipo de trabajo, solo les fue devuelto el teléfono de Ramos totalmente reformateado. En Twitter, el ministro de Comunicación de Maduro, Jorge Rodríguez, calificó como un show barato la entrevista suspendida. Punto y contrapunto. Tercer tema de discusión esta noche, y sin duda es un tema que sigue causando mucha polémica. Jorge Ramos pues es una figura global del periodismo, en Estados Unidos es muy querido, en México también, y evidentemente el hecho de que haya sido pues prácticamente deportado por el régimen de Nicolás Maduro pues está haciendo y teniendo mucho eco y mucha resonancia aquí en nuestro país. Hay quien dice que la reacción del gobierno de México, el comunicado que sacó Cancillería, fue muy tibio, que simplemente pues criticaban la detención del periodista mexicano, pero que no van a cambiar la postura del gobierno de López Obrador. El mismo presidente en la mañana tomó postura con respecto a este caso, se solidarizó con Jorge Ramos, pero no va a cambiar la postura. Es momento de cambiar la postura, tendría que haber salido una condena mucho más enérgica por la detención de un connacional. ¿Cómo lo están viendo? A ver, empezamos ahora con Estefania Veloz. Bueno, a mí esto me recuerda a cuando Trump corrió a Jorge Ramos de una conferencia de prensa de manera muy agresiva. Y pues no generó... Allá en Estados Unidos. En la campaña. No, ahora siendo presidente. Ah, ¿nuevamente? Porque también lo había hecho en campaña. Y también lo hizo en campaña, sí. Y lo corrió y todo. También el tema de que les hayan quitado las cámaras me recuerda cuando estábamos con la Ley de Seguridad Interior, que me tocó ver a mí y a otra compañera, como a unas personas de Telesur les quitaron la cámara, las personas que venían con Peña Nieto, que iba a dar un informe, y le rompieron la cámara ahí mismo, y parece que nada, ¿no? El Noroña fue lo único que habló al respecto. Y creo que esto quizá me remonta a que hablemos del tema de qué papel están jugando los periodistas ahora en el mundo. Hablábamos hace un rato, Encinas y yo, sobre el tema de Yamar Jashinsky, que era del Washington Post, que mataron en la embajada, ¿no? El consulado de Arabia Saudita. Y parece que sale muy rentable pelearte con Maduro, pero quizá con el príncipe de Arabia Saudita no tanto, porque Trump lo que no hizo fue romper relaciones con el país. Nadie dijo nada, no se encontró el cuerpo, hicieron una serie de cosas que deberían de verdad estarnos causando terror en este momento, y no ha pasado nada. El tema es ese, ¿qué es más rentable? Digamos, opinar acerca de un país que te da muchos millones al año cuando intercambias armas, o pelearte con Venezuela, que da igual. O sea, creo que podríamos, digamos, pensar un poco sobre eso. Y también
creo que no podríamos tampoco basar la intervención en tanto qué es lo que está pasando, qué es lo que le pasa a un periodista. Entiendo que han habido dictaduras en el mundo y yo no me imagino una, ni aquí ni en China, especialmente en China, en la que detengan a un periodista, le regresen sus cosas, le den raite y lo dejen ir. O sea, en la mayoría de las dictaduras, bueno, te desaparecen y te desaparecieron y ya está. O sea, creo que hay que tomar en cuenta... entonces qué dictador tan benevolente. Pero que lo dijo la BBC. O sea, ¿un país tiene derecho a decidir quién entra y quién sale de su país? Claro. Y yo no lo voy a defender, no estoy defendiendo a Maduro ni nada. Pero tampoco creo que podríamos ser tan fatalistas en tanto, wow, Jorge Ramos es una víctima de Maduro. Tampoco creo. O sea, creo que los dos lados tuvieron que haber llegado a un tema entre qué es lo que puedes hacer y qué no. Porque entras a un país, entras a un país con las reglas que conlleva. Cuando entras a Estados Unidos y si te ven memes de Trump, no te dejan entrar. Ha pasado. Pasó ahora cuando ganó las elecciones. En Estados Unidos pasa todo el tiempo. Y los países no se escandalizan. Pero el tema es que es Venezuela y es rentable hacerlo. Que así sea no debe ser. No es comparable que te saquen de la Casa Blanca porque hiciste una pregunta incómoda a que te detengan 2 horas, te priven de la libertad, te quiten todos tus bienes. ¿Por qué? Porque aparte es un connacional mexicano. Aquí ya no nada más estamos hablando de un tema de política interna venezolana. Estamos hablando de un ciudadano mexicano al que le violaron los derechos porque se le privó de la libertad y le confiscaron bienes. Bueno, a Fox también lo corrieron y el consulado no hizo mucho. No estamos hablando nada más de libertad de expresión, sino de otros derechos. Por lo tanto, opera la protección consular, que está en la normativa internacional y nacional, y, se supone que los consulados lo que deben hacer es defender y salvaguardar los derechos y los bienes de los connacionales en México, lo cual amerita una condena, una posición muy clara, y decir, a ver, no nada más es libertad de expresión, no nada más estamos hablando de un periodista al que estamos hablando de un dictador y están coartando libertades. Cuando a Fox lo corrieron de Venezuela, ¿qué hizo el consulado? ¿Mandó un comunicado? No tengo ni idea, pero son discusiones distintas. O sea, el punto es, ayer pasó esto, ¿cuál es la posición respecto a este tema? Porque es no podemos seguir así impávidos, mientras tanto el concierto internacional está en otro lado. O sea, hay algo que no es prensa neutral. Es porque es un periodista mexicano, ¿no? O sea, de hecho también creo que tiene la doble nacionalidad. Tiene con el pasaporte estadounidense que no impide, o más bien no resta que el Estado mexicano tenga que darle toda la protección consular y levantar una enérgica protesta, y creo que se hizo. A mí lo que me sorprende, la incógnita, es cómo Nicolás Maduro aceptó una entrevista con Ramos, que es un periodista muy preparado, que sabe arrinconar a sus entrevistados, pero que además es uno de los principales detractores en términos mediáticos de Maduro. Era una buena señal que lo aceptara, y es una señal deplorable que le haya confiscado la entrevista, que lo haya privado de la libertad. Pero yo creo que en términos del Estado mexicano se actuó de manera correcta, se le dio asistencia consular, hoy está sano y salvo él y su equipo. ¿Pero no crees que lo deberían haber complementado discursivamente una condena más enérgica? A lo mejor no meterse en el pleito de Venezuela. Se hicieron 2 comunicados y muchos criticaron la tibieza. Muchos criticaron la tibieza, pero ninguno, hasta ahorita que te estoy escuchando a ti, Martín, dio una alternativa de qué se debió haber hecho. Es que también... Yo creo que fue una reacción proporcional, adecuada y responsable, además. O sea, tú te quedaste contento con eso. Sí, estoy de acuerdo. ¿Tú cómo lo viste, Ana Villagrán? ¿Qué tendríamos que haber hecho? ¿Algo mucho más contundente? Es que les digo a los voceros de la 4T que están hablando desde el país. Uno viene a hablar a título personal. Están hablando desde el país que tiene el mayor número de periodistas asesinados a nivel mundial. Desde Calderón. Escúchame. Con este porcentaje de periodistas asesinados, una acción que pudo privar de su vida a Jorge Ramos, no lo hizo. Y tú lo estás aplaudiendo. No es llamar. No sé si vieron el video donde se muestra a la gente comiendo la basura. A mí me hizo llorar. O sea, es un video que hizo enojar. Jorge Ramos pudo haber muerto el día de ayer, junto con el otro compañero que este día, hoy nuevamente privaron de su libertad, porque hizo enojar a Maduro. Simple y sencillamente porque abrió a la cámara y nos mostró la realidad que está viviendo miles de individuos, de seres humanos en esa nación. Si después de ver ese video todavía hay simpatizantes de Maduro en el país, yo realmente no entiendo de qué están hechos. Que nadie simpatiza. Porque estamos hablando de una incongruencia. El país que se hereda de Felipe Calderón es el segundo país más peligroso para ejercer. Y por lo tanto, dado que la 4T llega para hacer las cosas distintas, sabiendo las cifras que reciben, debería haber reaccionado de manera distinta cuando la vida de un periodista de origen mexicano estuvo en peligro. El primer país es Irak, y no lo que está en una guerra. Bien. El segundo país que se hereda es el de México. Y casi estamos a nivel de Irak, de hecho.
Un minuto nos queda todavía, querido Martín. No, yo creo, a ver, ese es el tema, o sea, y lo que dice Ana, yo creo en eso tiene razón. A ver, siendo periodista y más como estamos en México, yo creo que la condena debe ser mucho más explícita. Si quiere que no se meta en el conflicto internacional, yo creo que es insostenible, porque no se haya metido en el conflicto internacional, pero es inaceptable un discurso tan corto cuando es un ciudadano mexicano y cuando aparte tenemos una tradición del servicio exterior que se ufana de defender a los connacionales con todo el sistema consular siempre en Estados Unidos. Pero cada que defienden a alguien no lanzan un comunicado. No, por eso, pero en este caso... ¿Hay ciudadanos de segunda y de primera? Jorge Ramos es un ciudadano de primera que merece más atención que el resto. No, pero si hay jurisprudencia de todas las cortes internacionales que cuando ejerces periodismo, entonces es una posición mucho más vulnerable y por la importancia que tienes en la democracia. Y se le protegió. No, ¿Qué sería? Pero, ¿que saliera Ebrard con la bandera? No, es decir, a ver, esto... Digo, al final del hotel, las últimas imágenes de antes de irse hacia Miami era gente de la Embajada de México y la Embajada de Pero si él está vivo es gracias a su trayectoria. Lo que dice Ana es algo bien grave, no es cualquier cosa. Entonces nada más es una respuesta proporcional a la gravedad. Si quiere que no se meta, que no condena al dictador, perfecto. Pero una condena muy explícita, que eso no se puede hacer. No nada más es libertad de expresión, es privación de la libertad, es confiscación de bienes y es no querer aceptar que la democracia necesita libertad de todo tipo. Bueno, vamos a hacer una pausa. Regresando de esta, hablaremos ya de la paparrucha de la noche. No te vayas.